Los 7 contra Tebas. Los 7 contra Tebas es uno de los episodios más dramáticos de la mitología griega, siendo por ello unos de los preferidos por los dramaturgos clásicos, que incluyeron fragmentos de esta historia en sus obras, en especial, sus Sófocles, con su serie de Edipo, y Esquilo, que recogió la historia Los 7 contra Tebas en la obra del mismo título. Existe un origen del conflicto. La historia de los 7 contra Tebas sería entenderse como la continuación del drama personal de Edipo, rey de esta ciudad localizada en Beocia que, tal como predijo el oráculo, mató a su padre y se casó con su madre, si bien no era consciente de la verdadera identidad de estos. Cuando el adivino Tiresias desveló el verdadero origen de Edipo y, en consecuencias, su parricidio y posterior incesto, la reina Yocasta, madre y esposa de Edipo a la vez, se ahorcó en su palacio poseída por la vergüenza. Edipo, desesperado, cogió un alfiler del vestido de Yocasta y se sacó los ojos con él. Entonces el hermano de Yocasta, Creonte, tomó las riendas de la ciudad y desterró a Edipo, que se fue huyendo de las Erinias y maldiciendo a sus 2 hijos, Eteocles y Polinices, por el trato vejatorio que había recibido de ellos. Los hijos, y hermanos, de Edipo decidieron entonces hacerse cargo del trono tebano alternándose cada año uno en el poder. Pero cuando pasó el primer año Eteocles se negó a abdicar en su hermano y lo desterró de la ciudad alegando que no era apto para reinar. Entonces Polinices se dedicó a buscar aliados para su causa. Irónicamente acudió a Colono para pedir a su padre, Edipo, que le apoyara, pues se decía que un aliado de Edipo siempre saldría vencedor. Sin embargo, Polinices se encontró con una nueva maldición por parte de su padre, que sentenció que sus 2 hijos se matarían entre sí y le vaticinó que nunca reinaría. Decepcionado, Polinices buscó apoyos en la ciudad de Argos, donde reinaba el rey Adrasto. Adrasto, rey de Argos, tenía 2 hijas llamadas Argia y Deípile que, teniendo en cuenta la riqueza de Argos, eran pretendidas por los mejores príncipes de toda Grecia. Esto puso en un dilema a su padre, pues temía que cuando eligiera a los 2 maridos de sus hijas, el resto se convertirían en enemigos. Por esto acudió al oráculo de Delfos, que le aconsejó que unciera a su carro al león y al jabalí, que luchaban en su palacio. Sin entender el significado de la respuesta, Adrasto se volvió a su ciudad. No tardó mucho en descifrar el mensaje del oráculo, pues esa misma noche tuvo que separar a 2 de sus ilustres huéspedes, que se habían enfrascado en una dura pelea que empezó al jactarse cada uno de las bondades de su ciudad. Se trataba de Polinices de Tebas y de Tideo de Calidón, que en la lucha portaban cada uno en sus escudos los emblemas de sus ciudades, es decir, el león, símbolo de Tebas, y el jabalí de Calidón. Siguiendo las instrucciones del oráculo, Adrasto casó a Argia con Polinices y a Deípile con Tideo. Sin embargo, ambos príncipes estaban desterrados de sus reinos, Polinices por los hechos comentados anteriormente y Tideo por haber matado a su hermano Melanipo, que si bien él argumentó que se había tratado de un accidente de caza, no fue creído por su padre, pues se había profetizado que Melanipo le mataría a él. Para congraciar a sus nuevos yernos y engrandecer su poder en la zona, Adrasto les prometió restaurarles en sus respectivos tronos, siendo así como un conflicto interno de Tebas se convertiría en una guerra entre 2 reinos, Anfialao y Erifile. Adrasto decidió que primero marcharían sobre Tebas, pues estaba más cerca de Argos y todavía se encontraba revuelta por los incidentes de Edipo y su familia. Todos sus comandantes se mostraron de acuerdo a excepción de Anfialao, que predijo que todos morirían en el asalto a Tebas menos Adrasto y, por lo tanto, se negaba a participar en la marcha. Al conocer esta respuesta Adrasto embistió furioso contra Anfialao, con el que ya arrastraba viejos rencores, y le hubiera matado allí mismo si no hubiese intercedido Erifile, hermana del primero y esposa del segundo, que arrancándoles las espadas de las manos les hizo jurar que siempre acatarían su decisión. Entonces Tideo y Polinices, que eran los más beneficiados con esta guerra, decidieron sobornar a Erifile para que convenciera a su marido de que se uniera a la expedición. Le ofrecieron el collar mágico que Afrodita, la diosa del amor, que había sido regalado a Armonía, una antepasada de Polinices. El collar hacía irresistiblemente bella a la mujer que lo poseyere, por lo que Erifile, que estaba obsesionada por el paso de la edad, aceptó el soborno y ordenó a su marido y a su hermano que iniciaran la marcha contra Tebas. 7 fueron los paladines que encabezaron esta expedición, el rey Adrasto, su cuñado Anfialao el adivino, Hipomedonte, Capaneo, Partenopeo de Arcadia, Polinices de Tebas y Tideo de Calidonia. Cuando la expedición llegó a la ciudad de Nemea pidieron al rey Licurgo que les diese de beber. Este ordenó a Hipsípila, la nodriza de su hijo, que les condujera a un manantial. La esclava,
que anteriormente había sido una princesa, dejó al niño en el suelo mientras guiaba a los argivos hasta la fuente más cercana, pero cuando volvieron descubrieron que una serpiente había matado al bebé. Anfiarao insistió en que esa era una señal de mal agüero, por lo que Adrasto, intentando ahuyentar este mal presagio, enterró al niño e instauró los Juegos Nemeos en su honor, que se celebrarían cada 4 años y que constaban de 7 pruebas, en las que resultaron vencedores cada uno de los jefes de la expedición. Los juegos estaban dedicados al hijo de Licurgo, por lo que desde entonces los participantes llevan túnicas negras y los vencedores se ciñen una corona de perejil, considerado como una señal de luto. Para evitar más derramamiento de sangre, Polinices propuso que se decidiera la cuestión mediante un combate singular entre él y su hermano. Eteocles aceptó el reto, pero en la lucha que siguió ambos contendientes se atravesaron mutuamente con su espada y murieron uno junto al otro. A partir de entonces Creonte capitaneó el ejército tebano hasta la victoria. Los argivos se retiraron diezmados. Adrasto huyó a lomo del caballo alado Arión y Anfiarao hubiera muerto si Zeus no hubiera abierto con un rayo la tierra a su paso justo cuando iba a ser atravesado por la espada de un enemigo. Desde entonces se cuenta que Anfiarao y su auriga Batón son los únicos vivos que habitan en el mundo de los muertos. La muerte de Creonte. Dada por finalizada la guerra, Creonte se proclamó rey de Tebas y declaró traidores a Polinices y a sus seguidores, prohibiendo, bajo pena de muerte, el darles sepultura. Pero su sobrina Antígona desafió su decreto y salió en la oscuridad de la noche para incinerar a su hermano. Creonte la sorprendió y, viendo también una buena oportunidad para librarse de una enemiga potencial, la condenó a ser enterrada viva en la tumba de Polinices. Encargó a su hijo Hemón esta tarea, pero el joven, que era amante de Antígona, primero le suplicó piedad y después, al no conseguirla, huyó con su amada, se refugiaron entre unos pastores y tuvieron un hijo al que llamaron Meón. Mientras tanto, Adrasto había ido a Atenas para suplicar al rey Teseo que intercediera ante la crueldad de que los cadáveres de sus héroes no pudieran ser recogidos y honrados por sus familiares. El ejército reunido por Teseo derrotó al ejército tebano y dio los cuerpos de los argivos a sus familias para que recibieran la debida sepultura. Otra versión afirma que el adivino Tiresias hizo ver a Creonte que los dioses no estaban de acuerdo con su actitud, y le convenció de que sepultara a los vencidos. Pero cuando el rey, de mala gana, se disponía a enterrar a los argivos y a liberar a Antígona, ésta se había ahorcado para evitar ser enterrada viva. Hemón esperó a su padre en la tumba de Polinices y le asesinó cuando éste acudía a cumplir la palabra dada a Tiresias. Después el joven se suicidó a los pies del cuerpo pendiente de su amada Antígona con la misma espada con la que había matado a su padre. Eurídice no es la mencionada en el mito de Orfeo sino una hija de Anfiarao y Erifile, la esposa de Creonte y madre de Hemón, también se suicidó al conocer la muerte de ambos. En conclusión, la marcha de los 7 contra Tebas fue definida y considerada como la primera de las grandes guerras en Grecia, pues hasta entonces todas habían tenido como contendientes a países vecinos. Por esto destacó la marcha del ejército argivo desde el Peloponeso hasta Beocia, y su búsqueda de aliados en países como Arcadia o Mesenia. También los tebanos solicitaron ayuda de lugares tan lejanos como Fócide. Aunque la escena se repetiría en otras guerras como la de Troya, esta expedición también fue novedosa por la forma en que se desarrolló. Un ejército derrotado en campo abierto se refugia en sus fortificaciones y otro ejército inexperto en asedio sufre las bajas provocadas por los proyectiles lanzados desde la ciudad y es finalmente derrotado cuando el contrario observa su debilidad. También cabe destacar que la victoria sobre los 7 no supuso, ni mucho menos, el fin de los problemas en Tebas. 10 años después, los hijos de los paladines argivos muertos en la contienda planearon su venganza en la expedición que se conoce como de los Epígonos, de la que salieron vencedores.